Buenas, buenas. ¿Hay ¿Qué alguien tal? ahí? ¿Cómo va todo, Flor? Muy grande. ¿Y vos qué tal? Acá empezando la semana, día lunes, muy contenta con el tema que nos convoca hoy. ¿Vos qué tal? Muy contenta también. Y hoy tenemos una super invitada. Una mujer increíble, porque vamos a hablar de mujeres. Y Sí. tenemos aquí nada más ni nada menos que a... Bueno, Mari es artista performática, pero hace un montón de cosas, es como multifacética dentro del arte, ¿no? Sí. Y lleva este ciclo de Feito por Elas, que también es un ciclo artístico de mujeres, que bueno, contanos un ¿Cómo poquito surgió? más. Ajá, ¿cómo fue que se creó? Se creó porque somos cuatro amigas, vivimos en la misma finca. Ah, mira, como nosotras un poco. Somos un piso de roomies mujeres. Ajá. Claro. Y pues a partir de las conversaciones un poco en el deseo de, oye, ¿por qué no hacer un evento en donde podamos como que presentarnos nosotras también y buscando un poco el espacio en el que soñábamos presentarnos nosotras? Ah, qué Y bien. un poco ofrecer ese espacio a otras mujeres también, como espacios culturales y del arte paralelos a los museos, a las galerías y a los espacios como convencionales. ¿Y cómo lo encontramos? ¿Cómo podemos ir? En Instagram somos Feito por Elas, SN. Feito por Elas en portugués es hecho por ellas. Ujú. Y el nombre lo tomamos porque el primer evento fue en torno a la proyección de un documental Ujú. de las mujeres en el punk en Brasil. Ah, qué interesante. Mira. No solo somos las fans, sino también podemos hacer punk. Qué guay. Bueno, nosotros intentamos hacer algo de punk aquí. De punk. Y la conversación, qué importante que esa idea haya surgido de una conversación, porque creo que lo que buscamos con Andy también, no solo en el podcast, sino en las tertulias en vivo, es generar conversación y espacios de diálogo. Entonces, de ahí pueden surgir cosas muy interesantes siempre, ¿no? Como del orden de la creación, de lo creativo, de la unión en colectiva, ¿no? Y la creación colectiva. Sí, también un poco el espacio de mujeres arriba. Bien. Primera birra. Pásale. Mujeres arriba del escenario, ¿no? Que de alguna forma ha sido como un espacio bastante ocupado por hombres dentro de los escenarios y también pues dentro de los museos y incluso de toda la obra literaria. De alguna forma sí que se le ha dado más preponderancia al hombre, ¿no? En este caso, que hoy estamos hablando de mujeres. Que es un tema como un poco controversial, ¿no? Porque sí que decimos mujer o decimos mujeres y no es lo mismo para todos. Exacto, no es lo mismo para todas, ¿no? Y bueno, la pregunta por el qué es una mujer fue la pregunta que llevó a Simone de Beauvoir, nada más y nada menos, a escribir o a iniciar la investigación, que sería el segundo sexo, ¿no? Y es muy interesante porque es una pregunta que creo que siempre seguirá abierta, o de algún modo sigue abierta, ¿no? Todo ese libro tan importante y tan trascendental para la historia y para nuestra cultura, creo que no acaba, y ella misma lo deja abierto, ¿no? O sea, con una intención no acaba de responder esa pregunta. ¿Qué es una mujer? Creo que si te lo preguntáramos a cada una de nosotras, responderíamos quizás cosas diferentes, ¿no? Claro, y justamente, bueno, al principio me resulta sorprendente y al mismo tiempo un poco obvio que cuando ustedes me convocaron al programa y me dijeron mujeres, como que ¡wala! Y ahora por dónde Vaya empiezo, tela. vaya tela, pero ¿por dónde empiezo? Por Claro. la definición del RAE. Y como, ay, qué pereza. Porque igual es como la academia, ¿no? Sí. El lugar como correcto, hegemónico. Sí. Y de inmediato fue pensar en el segundo sexo y ahorita al llegar ver así un poco Los apuntes de Andy, pues ver así como que el segundo sexo y es como claro, vamos allí porque precisamente ella en ese libro intenta hacer una definición, ella intenta llegar a lo que es ser una mujer, ¿no? Y es muy interesante porque lo hace como como que abre el cadáver y empieza anatómicamente a estudiarlo, ¿no? Entonces tenemos como qué es ser mujer biológicamente, qué es ser mujer socialmente, qué es ser mujer en este... Y es todo esto como un poco entre las dos olas de los feminismos, ¿no? Ya había pasado la primera ola y estaba ella siendo como un poco precursora de la segunda ola y que es un Exacto. texto al que regresamos todas y al que deberíamos ir todas. Total, es de cabecera, ¿no? De cabecera, cajón para sí. todas, sigue estando aún muy vigente esta investigación, ¿no? Que ella hizo y a la que no solo investigó a través de lo intelectual, creo yo, sino a nivel de la experiencia corpórea, porque ella fue una mujer muy, bueno, autónoma, independiente, pensadora,
digamos que fue en el amor también muy innovadora, o era como una persona que quizá hoy en día pasaría como uno más, ¿no? Hace muchos años ya, en una París muy diferente a la que será París hoy en día. Una mujer que tuvo muchos amores, si bien Sartre era su pareja, tuvo otras parejas, ¿no? Es decir, tuvo parejas mujeres, es decir, ella se abría experiencias que en ese entonces eran bastante todavía tabú o no se podía, o que las hiciera una mujer era, qué cosa, ¿no? Ella se anima. Entonces es todo un proceso de Beauvoir que, bueno, es admirable y sigue siendo, creo yo, admirable en todos los sentidos, ¿no? Hasta ese momento me daba un poco de gracia pensar que Freud se murió un poco con la pregunta de qué quiere una mujer, ¿no? Y en realidad creo que siempre se ha referido a la mujer o al campo femenino como ese campo oscuro o esa dimensión oscura, ese continente oscuro, como le llamó Freud. Pero creo que hoy en día incluso podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué quiere un hombre? ¿No? Es decir, que en ese sentido no hay quizá una respuesta a esa pregunta. Justamente eso nos hace volver a Beauvoir, ¿no? A Simone, cuando ella se plantea que mujer no se nace, mujer se hace. Exacto. Y como desde su postura existencialista, eres un cuenco vacío que tienes que armar tú a ti misma. Estamos deviniendo mujeres, Estamos ¿no? deviniendo, nos hacemos nosotras mismas constantemente. Exacto. Y a pesar de un montón de como velos que están en la sociedad puestos para cubrirnos, ¿no? Justamente velos para nublarnos un poco la visión Totalmente. total de mujer. De hecho, sí. No, y que tiene que ver con esto del lenguaje también, ¿no? Y un poco lo que contaba Flor, esto de la mujer como el misterio, ¿no? Que Freud incluso se preguntaba como el misterio, qué acontece en este misterio, qué es esa mujer. Y creo que también, pues, el misterio de alguna forma surge porque nosotros, o sea, la mujer es nombrada a partir del hombre, de alguna forma, ¿no? El hombre siempre sería el primer sexo porque siempre ha podido pensarse más allá de la mujer, o sea, pensarse sin la mujer, ¿no? Entonces, siempre ha sido sujeto, ¿no? Claro, exacto. Y ha intentado definir a la mujer, o todas las definiciones que nos vienen dadas a través de los hombres sobre la mujer, no definen a la mujer en sí, sino a la mujer en relación con ese hombre. Es decir, lo que esa mujer es o representa para ellos, y también, por supuesto, en función de sus intereses. Es decir, en función de cómo les convenía nombrar a la mujer. Encontré una frase terrible, la verdad, de, por ejemplo, Santo Tomás, que decía: la mujer es un hombre fallido, nada más ni nada menos. Un ser ocasional. O Aristóteles: la hembra es hembra en virtud de una determinada carencia de cualidades, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones del hombre siempre, a lo largo de la historia, hablando de la mujer como a la que le falta algo, la que es carente de algo, la que, ¿no? Y eso ha sido hasta hace muy poco. Es esto que decías al principio, Andy, de los escenarios, de que hoy en día la mujer ocupa cada vez más lugares escénicos o un escenario, o lugares en el escenario social y político, histórico, cultural, ¿no? Es decir, no solo los escenarios de los teatros, o sino el escenario político y cultural. Bueno, y porque el escenario del teatro o sea, lo privado también es político, que es justamente lo que se habla. Y ahorita recordé con esa frase que dices de la mujer es un hombre fallido, que hace poco leí, y soy muy mala para los lugares de donde saqué la información, no me quiero robar nada. No, acá no nos robamos nada, hablamos en función para pensar. Bueno, pues leí una frase que decía: el psicoanálisis es una teoría, es un feminismo fallido. Ajá, hablando de Freud. Porque claro, deja como un poco... Y bueno, yo siempre he tenido con Freud esa cosa... como un poco como Jung, así un problema de amor, claro, normal, odio, creo que eso pasa mucho hoy en día, y está bueno que lo saques para poder hablarlo, ¿no? Porque yo soy psicoanalista, pero no religiosamente psicoanalista, o sea, no acepto ese tipo de comentarios, y me gusta también ponerlos en la mesa, porque creo que sé que están, ¿no? Y me encanta poder hablarlos. Yo creo que sí, efectivamente Freud tiene gran parte de su teoría, o alguna parte, no gran parte, pero sí que puede ser un poco pensada como hoy en día es como patriarcal o como machista, ¿no? Se podría decir, como esto que acabo de leer de Aristóteles, de Santo Tomás, de Nietzsche. Nietzsche está lleno de partes súper machistas, donde dice literalmente que la mujer debe estar en la cocina, o sea, frase literal de Nietzsche. Eso es cierto, porque claro, si bien eran gente ilustre, o llamémoslo como sea, ¿no? Entre comillas genios, lo que fuera, filósofos, médicos, eran parte de su época, es decir, no estaban por fuera de esos condicionamientos subjetivos a los que los condicionaba el discurso de ese momento,
Pero sí que hay que reconocer que Freud, si bien su obra está contaminada de este tipo de cuestiones, que por el lenguaje y por el discurso de turno, sí que hizo algo que otros hombres de su época no habían hecho, y fue escuchar a las mujeres. En este caso, a las histéricas. A las histéricas de su época, que había una epidemia, se las tildaba locas, básicamente. Eran las locas que tenían que ir al matrimonio, al manicomio o al matrimonio. Qué buen lapsus. El matrimonio, lo mismo. Eran las dos salidas posibles. El matrimonio o el manicomio. Freud dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá, ¿no? ¿Qué están manifestando estas mujeres a través de su cuerpo? ¿Qué están queriendo decir? Claro, y eso, bueno, de alguna manera ayuda un poco. Luego es verdad que el psicoanálisis debe hoy en día hacer una relectura de sus conceptos y de su teoría a la luz de las teorías del género. Claro, eso iba, que también como que el patriarcado un poco es una estructura, nosotras mismas estamos atravesadas por ella, a pesar de que ya nosotras tenemos el gran privilegio de nacer en un momento en donde podemos ponernos pantalones, empezando. Sí. También podemos trabajar. Podemos estudiar, tú eres psicoanalista, directamente puedes hablar, puedes generar teorías, puedes tener un programa, empuñar el micrófono, ¿no? Tienes muchas libertades. Y sin embargo seguimos atravesadas por el patriarcado, así que por supuesto Freud tenía que en algún momento estar atravesado también por su circunstancia y por su época. Lo interesante es la revisión que incluso teorías queer y feminismo están haciendo. Exactamente. Eso es lo interesante. Como pasa con otros autores en general, ¿no? Ya sea del mundo de la filosofía, porque al final, quieras o no, el campo del saber siempre está ocupado por hombres. Desde la filosofía, la historia, la sociología, la medicina. Sí, el discurso en realidad, incluso el lenguaje, se podría decir, los lenguajes han sido construidos desde un solo punto de vista, que era el punto de vista del hombre, ¿no? De alguna forma, y están atravesados todos los discursos, no solo el psicoanálisis, sino, o sea, todo el materialismo histórico y toda la ciencia también está construida en base a un discurso del hombre. Me da gracia porque últimamente venía con esto, ¿no? Pensando, siempre la mujer es como que la que tiene la falta, ¿no? La falta del pene podría ser, cuando en realidad si el discurso hubiese sido hecho por mujeres, quizás, mujeres, cis, sería, al hombre sería el que le sobra. Por ejemplo. La envidia del útero, que ya se habla, ¿no? La envidia del útero. Y de dar de comer, o sea, también hay mucho ahí. Mucho. Sí, exacto. Sí, yo creo que, bueno, una teoría así que tiro al azar, pero que el hecho de que una de las partes, ¿no?, que ha hecho que la mujer sea tomada como el sexo débil a lo largo de la historia, obviamente ya sabemos que hoy en día no, pero que haya sido concebida como el sexo débil, parte de que en realidad ella tenía algo que el hombre no tenía, que era el control sobre la natalidad. Nada más ni nada menos, el control de la descendencia, porque en una época donde no existía el ADN, es decir, hace muy poco tiempo, una mujer se quedaba embarazada y solo ella sabía quién era el padre, y solo ella designaba quién era el padre. Si ella decía, eres tú, pues era él, ¿no? O sea, siempre y cuando hubiese habido sexo. Se habla que en las sociedades matrilineales hay una etóloga que se llama Helen Fisher, y que justamente estudia un poco este tema de la etología, porque yo lo tuve que googlear. Es la rama que se encarga de estudiar cómo los animales en sus lugares, en sus hábitats naturales salvajes. Y ella estudia un poco las relaciones, el amor y la naturaleza del amor en los seres humanos. El amor, el consenso, el matrimonio y la monogamia, ¿no? Estos conceptos. Y me perdí. Te perdiste porque tenemos una fiesta. Porque estamos, es antifilosofía y birras, aquí estamos como en un bar, o sea, es una radio en un bar, es una cosa de otra dimensión. Ya que ella habla de justamente la relación de la mujer en las sociedades matrilineales con el hijo y con la comida. Que las mujeres se quedaban en las situaciones matrilineales, eran las mujeres, o sea, todos los hombres eran padres de todos los niños en las comunidades, en las agrupaciones humanas. Claro. De un principio. Y las mujeres se encargaban de la recolección, que hoy en día, a veces cuando cuentan esto es un poco como, bueno, recolectaban flores y bayas, y suena como Perséfone
Sí. paseando, recogiendo florecillas. Claro. Y resulta que no, que la base de su alimentación estaba más asegurada por esas semillas que por el bisonte que eventualmente podían o no podían cazar. Ujú, ujú. Y además como ese espíritu blando de la mujer, de comunicarnos, De armar comunidad. de armar comunidad, de generar, esta señora Helen Fisher habla de que fue precisamente lo que pudo dar pie a la agricultura. Ujú. En esta cosa de, mira, y esta semilla, y entre como dos clanes o Sí, la comunidades, combinación, la ¿no? combinación, empezaron a hacerse experimentos hasta que sale la agricultura. Claro. Sí, Ujú. es importante revisar, ¿no?, el materialismo histórico de nuestra sociedad, que al final fue una sociedad construida, ¿no?, en nuestra cultura, sobre todo, la occidental también, pero global, ¿no? Que la situación de la mujer de alguna forma siempre dependió de esta estructura, siempre depende en realidad de la estructura económica de la sociedad en la que vive. Entonces, como sí que la propiedad privada sí ha sido asociada al hombre desde el primer momento, y porque no generaba justamente esta cuestión que tenga que ver con la comunidad, sino que la propiedad privada sí es asociada a este límite, a esta ley del patriarca, ¿no? El patriarcado vendría a ser como la ley del patriarca, ¿no? Esta mujer pasa a segundo plano en el hogar porque ya no es un lugar muy productivo. Entonces, en el momento en que llega la propiedad privada, ¿no? Pasa que habría que ver porque la primera propiedad privada son los hijos también y en ese sentido, en el sentido de que antes los hijos no se tenían como ahora, porque voy a tener un bebé, qué maravilloso. No, sino que se tenían para que justamente, bueno, no solo por la descendencia de quién se iba a dejar tal campo, tal propiedad, tal patrimonio, sino porque los hijos venían a trabajar también para esa familia, es decir, eran esclavos de alguna manera, eran serviles a justamente esa producción. Y después la mujer también se encargaba de la reproducción, de la producción de la reproduccción. Se encarga, ¿no? Aún hoy en día. Algunas todavía, algunas sí, solo que al menos ahora sabemos que es una Sí, posibilidad. Igual está la... No, hay una- No todas, pero bueno, No. algunas. o sea, no para todas es una posibilidad y de hecho para la mayoría no lo es, porque sí que si bien bueno, ahora me gustaría referir a la manifiesto narca feminista que hace por la red de Chiara Bottici, que ella hablaba de que en los lugares en donde el patriarcado puede estar cayendo, o sea, la ley del macho alfa, el macho cabeza de familia, esta ley está cayendo, aparece una androcracia, ¿no? Que ya no es la ley, sino que es el poder que los hombres siguen ejerciendo sobre otros sexos y otros géneros, ¿no? Que se le va a llamar segundo sexo no a la mujer, sino que hay el segundo sexo es todo lo que no es el hombre, pues blanco cis, que de alguna forma ha tenido hasta ahora el poder, el kratos, ¿no? Androcracia, Exacto, ¿no? eso es interesante, porque de alguna manera el patriarcado ha sido un sistema de dominación, ¿no? Donde hay una lógica detrás en la cual hay unos ciertos elegidos o miembros donde todos se definen a raíz de algo que es lo mismo, un común denominador. En psicoanálisis lo llamamos el falo, que es como una especie de imaginarización del poder o de significante del poder, que representa el poder a nivel un poco, bueno, imaginario, ¿no? Pero hay unos excluidos, es decir, hay sujetos que tienen que quedar excluidos para que ese conjunto pueda definirse a sí mismo como siempre el mismo, ¿no? Y es interesante esta lógica que hoy en día es verdad que sigue en pie y que cuando ya no sean los negros será otra cosa, cuando ya no sean los judíos vendrá otro grupo a ocupar ese lugar de excepción y ese lugar de excluido y segregado a un conjunto que necesita excluir para definirse, ¿no? Es como una lógica que hay ahí en juego que es tremenda, que la mujer la ha encarnado muy bien, y no por ser un grupo minoritario, una minoría. Hemos sido siempre, entre comillas, la mitad del mundo, un poquito más, un poco menos, dicen que más, de hecho. Y muy curioso es que, por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando se declaran los derechos universales del hombre, a la mujer se la excluye. Es decir, que hay una contradicción misma en esa inauguración de los derechos del hombre, porque la mujer queda excluida. La primera feminista, o de las primeras que se saben justamente en este proceso, porque el patriarcado también comienza con el proceso civilizatorio, y ahí es donde nos tenemos que preguntar cómo, vale, esta civilización está sustentada sobre qué pilares y cuáles de esos pilares están carcomidos por el salitre y ya están aguantando la pura carcasa, ¿no? Sí. Y buena bueno, metáfora. Sí, ella se llama
Bueno, es esta mujer de la Revolución Francesa que pedía entrar a los mítines y ser parte de la política y que muere en manos de Robespierre en el momento de terror de la Revolución Francesa. Y que justamente como no solamente estamos siendo dominadas las mujeres, sino cualquier minoría, además de las mujeres, que las mujeres no somos minorías, pero hay otras minorías, queer, afrodescendientes, personas racializadas, muchas otras de estas que se están también bajo ese poder del terror, del miedo. Justamente ahora que vivimos una pandemia, ¿cuántas mujeres no fueron, o sea, todos estos colectivos que están por no quiero hablar de minorías porque está la mujer dentro de esto, pero que están en riesgo de margen. Pero a mí me gustaría aclarar que si la mujer es minoría, porque es una minoría social. Si bien es una minoría en cantidad, se la considera una minoría social porque no tiene de alguna forma todas las facultades para decidir por su propio devenir, digamos, ¿no? Igual es raro el término, pero sí, tenés razón, sé que a nivel teórico sí, pero es raro, porque minoría suena como a que somos menos, pero claro, porque tenemos menos poder. Socialmente tenemos mucho menos poder. Exacto. Y en la pandemia se vio quiénes fueron las personas más afectadas, cuántas mujeres maltratadas tuvieron que vivir encerradas en casa con el maltratador. Exacto. Recién algo de lo que decían, Andy me hacía pensar que, claro, yo trabajo en un centro de violencia, violencia de género, y este año han habido muchos femicidios. De hecho, asombra la cantidad de femicidios que han habido desde diciembre. Diciembre fue un mes muy negro para los femicidios en España. Y desde lo que vamos del año también ha habido como una especie de ola de femicidios, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado un poco este incremento también? Muchos podrán decir, no, es que ahora quizá denuncia más o se visibiliza más este fenómeno que siempre ha ocurrido, pero sí que hay algo que creo que es interesante y que pasa de hecho en cada pareja, que en cada paciente particular de alguna manera que llega a ese tipo de servicio, y es que cuando la mujer empieza a empoderarse y de alguna manera, como decía Beauvoir, afirmarse como sujeto, la violencia se duplica, porque el tipo no quiere saber nada con que ella sea otra, o sea, sea sí misma, deje de ser su propia otredad o que él quiere que sea. Tengo que anular tu poder de agenciar tus propias decisiones, ¿no? Que es lo que te hace sujeto y no objeto. Exacto. Entonces, para disminuir eso, tengo que, de alguna manera, usar la fuerza y socavar todas tus posibilidades. Exacto. Y ahí es en donde viene como todo el proceso de educación, que si a la par que leemos Simone de Beauvoir, también para este mismo episodio un poco revisité como la historia de las mujeres, que es un libro... Bueno, le tomé foto para poder citar a los autores porque de verdad es un libro que es otra gran pilar. Georges Duby y Michel Perrault. Son dos hombres, pero igual es una recopilación de 70 historiadores hablando de las mujeres y de la historia de las mujeres y un montón de cosas que nosotras no conocemos de nuestra historia. No sabemos. Otro libro, Todo sobre el amor, de Bell Hooks, que también es como un libro de cabecera y es como aprender a amar y cómo aprender. Ese libro me tocó muchísimo, me ha tocado mucho este año, precisamente el punto de cómo convertirme en sujeto deseante, porque toda mi vida, y yo soy hija de una madre soltera que me crió contándome cuentos protofeministas como las venga. Qué genial, le mandamos un saludo a tu madre, grande. Genia, grande, y todo esto, y a pesar de eso tengo en mi chip, en mi decodificación y en mi programación, el hacerme desear. Y es hasta ahora que tengo 40 años que empiezo como a empoderarme de, no, ¿qué pasa si yo quiero ser un hombre? Yo quiero desear como un hombre. Claro, exacto. Mira, no, lo siento, no tengo tiempo porque hoy voy a grabar un programa de radio y me la subo. Se puede desear como una mujer, ¿no? Exacto, solo que no se había tenido en cuenta ese tipo de posicionamiento hasta hace poco, ¿no? En las mujeres. La mujer, como tú bien decías, se colocaba siempre desde el lugar del hacerse desear, ser deseada y por tanto ser deseada como objeto. Solo un objeto o algo como objeto puede ser deseado. Pero ¿quién desea? Desea a alguien que es sujeto. Y esto, anoté justo una cita que viene muy en relación de Beauvoir, en el segundo sexo, que dice, junto a la pretensión de todo individuo de afirmarse como sujeto, que es una pretensión ética, también está la tentación de huir de su libertad y convertirse en cosa. Lo cual es el camino fácil, porque se evita la angustia de una existencia auténticamente vivida.
Totalmente. Claro, también hay algo en ese de convertirme en cosa y en solo me hago desear, pero yo no asumo mi propio deseo, en donde uno se ahorra un cierto trabajo, ¿no? Como que también puede ser. Hay goce como en los dos, ¿no? En Sí. ser deseado y en desear, ¿no? Hay goce en ser deseado también y colocarse en la posición pasiva de objeto, y que otros decían por mí, pues así yo no tengo la responsabilidad de alguna forma de tomar decisiones que puedan cambiar el curso de acción. Y esto es importante porque hoy justo que estaban hablando del tema de la revolución y de la ley para todos los hombres, ¿no? De las revoluciones, sobre todo en los 60 y demás, ¿no? Beauvoir dice que en realidad la relación entre ambos sexos nunca fue como polar. No es entre dos polos como la electricidad, sino que de alguna forma el hombre siempre representó un polo y al mismo tiempo el neutro. Sí. Y eso tiene que ver con nuestro lenguaje que nos constituye, porque Flor ya lo dirás mejor que yo, pero sí que es verdad que de alguna forma pensamos, o sea, como hablamos, pensamos como Sí. nuestro lenguaje y nuestras palabras. Y sí que es verdad cuando yo digo, porque la historia del hombre, ¿no? Me estoy refiriendo a si yo digo la historia de las mujeres, no es lo mismo que la historia de los hombres. Entonces, cuando digo la historia de los hombres, una persona se va a imaginar que es un neutro. Y cuando digo la historia de las mujeres, nadie va a imaginar que es un neutro. Entonces ya de por sí ya estamos desplazadas a ser la otredad en la misma constitución desde el lenguaje desde cuando nacemos, ¿no? De alguna forma, en comparación con estos hombres que son cisgénero, el resto de sexos son secundarios porque de alguna forma ninguno puede aspirar a ser el neutro. O sea, ser específico y neutro a la vez, ese es solo el hombre blanco cis. Sí, yo creo que está muy bien con lo que decís del lenguaje. Esto tiene mucho que ver con cómo está estructurado nuestro psiquismo a partir de justamente la estructuración misma de la palabra o el efecto, es un efecto del lenguaje. Esto se ha estudiado desde la lingüística, ¿no? El sistema del lenguaje opera como un sistema de oposición, es decir, una palabra se define como tal en oposición a otra y por tanto hay una especie de juego entre esto de oponerse a algo para definirse, que es lo que decía el hombre siempre se ha definido como el mismo, como nosotros somos esto en un conjunto determinado y se definen de una manera y todos son así fuertes, viriles, poderosos, lo que sea, ¿no? Entonces, la mujer era aquello que quedaba por fuera de ese conjunto, por eso la negatividad no es neutra ni es positivo, es negativo. Pero esto es todo fundado en una lógica binaria, de la cual hoy yo creo que si bien vivimos en un mundo que procura e intenta cada día ser menos patriarcal, no hemos salido todavía de esa lógica binaria, porque se repite y se vuelve a dar esta cuestión a veces de excluir siempre un grupo, ¿no? Siempre hay alguien a quien excluir para poder seguir definiéndonos. Y esto es un problema y quizá la pregunta de hoy en día es, bueno, ¿cómo se construye una sociedad donde haya gente al menos que no quede excluida o donde no quede alguien en ese lugar de exclusión, ¿no? Es un desafío enorme. Una sociedad donde, bueno, yo siento, y es algo que siempre en el colectivo, en Feito por Ella, siempre estoy como llevando estoy poniendo sobre la mesa, es el asumir la diferencia como parte, y hay una feminista de la segunda ola, Audre Lorde, sí, una mujer afrodescendiente, que habla justamente de que es la diferencia la que nos fortalece. Entonces es en esa diferencia como especie donde nos fortalecemos la que tenemos que como asumir y empoderarnos de ella, y empezar como a ver el mundo no como algo binario, sino como algo que tiene un montón de una pluralidad de diferencias. Totalmente, yo creo que hasta hoy en día la diferencia ha sido considerada siempre un atentado contra esa identidad que define al grupo, ¿no? Entonces, todo aquello que es diferente, ay no, lo rechazo porque y entonces no, es como que ya yo no sé ni quién soy, o sea, claro, atenta contra mis ideas, mis valores, mi moral, mis identificaciones, entonces lo rechazo, por tanto, ¿no? Claro, yo creo que también hoy en día podemos, deberíamos, bueno, ya parezco fascista, pero deberíamos invitarnos a pensar más en darle una vuelta a la diferencia y verla como un valor, es decir, verla como algo que nos enriquece y que está guay, solo que nos procura, nos conlleva una negociación siempre constante entre esa diferencia. A mí me cuestiona también y yo me tengo que abrir a ese cuestionamiento y bueno, al final no hay nadie mejor ni peor, sino que simplemente hay pluralidad de formas. Y la mujer encarna la diferencia, yo creo. La mujer encarna
Por eso Lacan decía la mujer no existe, en realidad es la mujer con tratado en la, no existe, como una manera de decir que no existe, no hay una manera de definir a la mujer, porque en realidad solo existe de una en una, decía, que es, por tanto, de una manera, cada una es una diferencia en sí misma, ¿no? Por tanto, la mujer atenta, sin querer, sin saberlo, solo por existir, ese conjunto universal regido por la lógica fálica, lo que sería, ¿no? Esto en Lacanés a veces puede ser medio así, cerrado, pero hay una frase de Monique Wittig que me encanta, que lo define de otra forma, por decirlo así, pero es lo mismo. La mujer no es cada una de nosotras, sino una construcción política e ideológica que niega a las mujeres. La mujer existe para confundirnos, para ocultar la realidad de las mujeres, es decir, del conjunto. Porque si intentamos definir qué es la mujer, como si fuese una lógica universal, es imposible. Por eso decíamos que hoy, si le preguntamos a cada una de nosotras qué es mujer, sería una respuesta seguramente completamente distinta. Cada cabeza es un mundo, dicen en Venezuela. Y un poco también esa cosa como estamos cada vez más necesitados. A ver, estamos en una crisis climática, en una crisis económica. Yo siento que estamos apocalíptica. Yo me siento súper apocalíptica. Colapso. A veces da esa sensación. Colapso. Sí. Colapso. Colapsando. Total, entonces en ese colapso lo que nos puede salvar ya, o sea, ya ni siquiera podemos como la segunda ola del feminismo o los hippies decir, yo quiero cambiar el mundo, ya nos queda es salvarlo. Sobrevivir. Y en ese salvarlo, de verdad, como la inteligencia que tenemos como especie es recurrir a esa diversidad y ver entre esa diversidad es lo que nos va a hacer como sobrevivir como especie. Total. Y eso habla de todo lo incómodo que tenemos que afrontar, ¿no? Porque a mí me encanta hablar de diversidad con ustedes, pero a ver que me siento un trumpista aquí. ¿Cómo lo voy a manejar? Me encanta que hayas ido a Audre Lorde, porque tenía justo de ella también una frase que dice: las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, ¿no? Entonces, un poco esta frase la tomo también del libro que me basé, que es Anarca Feminista. Es un manifiesto que lo voy a mostrar así por si alguien lo ve, pero también tiene un libro grande de anarcafeminismo, y justamente lo que habla, ¿no? O sea, como una de las posibilidades es porque de alguna forma hay sí que estas minorías de mujeres que están como llegando al poder, ¿no? De alguna forma siguen siendo pocas, muy pocas, pero además están entrando dentro de la lógica estatal, ¿no? Del Estado soberano, que el Estado soberano sí que tiene esta cuestión patriarcal ya de por sí desde su estructura. Entonces, por eso hace este replanteamiento entre el feminismo y la anarquía, porque sí que de alguna forma busca esto, ¿no? Que la casa del amo se desmonte, pero que no lo vamos a hacer desde adentro, no lo vamos a hacer desde con las mismas herramientas que nos plantea el Estado soberano, porque el Estado soberano de por sí tiene una jerarquía, que las jerarquías, ya vemos, tienen esta forma fálica de torre, ¿no? De alguna forma, que deja muy por fuera a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, cómo plantearse de que estas mujeres no pertenezcan a una élite de mujeres, incluso élite de mujeres blancas, que han tenido la posibilidad de insertarse en un mundo totalmente masculino. Los privilegios que se han achacado al hombre blanco, heterosexual, cisista. Entonces se pregunta, si yo no quiero ser controlada ni por un grupo de hombres cis, ¿por qué voy a querer ser controlada por un grupo de mujeres privilegiadas? No, claro, exacto. Entonces, de hecho, hoy en día creo que pasa mucho, claro, la estructura del sistema político, del mercado, es patriarcal. Del capital, exacto. Esa mujer es la matriarca. Sí. Como la Meloni. Sí. Es como que, bueno, yo me voy a apoderar aquí, me voy a poner el traje masculino, me voy a vestir de matriarca y voy igual a cercenar cualquier brote de lo femenino, porque igual, bueno, tú como psicoanalista lo tienes que haber estudiado, esto de
lo femenino es universal, todos los hombres también tienen un femenino. Y Exactamente. tiene que ver con todo esto con el lenguaje, con los cuidados, con la apertura. con la apertura, con la tolerancia. Que en realidad lo universal, según ya lo que Lacan estudia después, es muy diferente a Freud, ¿no? O sea, si nos fundamos en Freud, Freud definió un poco esta diferencia sexual en tanto al tener y al no tener. Tener el falo o no tener el falo, ¿no? O sea, ahí quedó, de alguna manera, ¿no? Es interesante la lógica, hay algo de esa lógica que está guay. Pero después Lacan lo va a llevar al terreno de el ser y el tener. Ser el falo, tener el falo, y luego más adelante las posiciones sexuadas. De alguna forma eso decanta en las posiciones sexuadas, que como tal son posiciones. Uno puede ocupar lugares, por decirlo así, donde uno se instala, pero no tiene nada que ver con el género, ni con mucho menos con el sexo anatómico, ¿no? Por decirlo así. Entonces, puede pasar que una mujer, tranquilamente, como decían recién, se posicione en una lógica masculina y, por tanto, desde el lugar del falo. Es decir, ella tiene El falo. Exacto. Sí. Tiene poder, por tanto, es una mujer que también produce segregación, también de alguna forma ejerce poder sobre otros, Repite domina, las mismas lógicas. domina y repite, se convierte en el macho que tanto critica. Eso pasa. Castra el femenino en ella y el femenino Exacto, en el hombre también. Exacto. Porque ¿qué es lo femenino? Para cerrar un poco exacto con esto de las lógicas. Bueno, lo femenino, lo masculino sería lo que representa lo universal, ese conjunto cerrado, este saber absoluto al que se supone que los hombres quieren llegar. Por eso decíamos que el saber a lo largo de la historia, Platón, Aristóteles, Nietzsche, todos han sido hombres, ¿no? Y de alguna manera ellos procuran o han procurado establecer una forma de saber cerrado sobre sí mismo. Bueno, pues justamente el hecho de no poder definir lo femenino, que lo femenino siempre haya sido una pregunta, genera que ese saber no pueda cerrarse. Es decir, es una apertura, como decía Andy, que se genera para que algo no se cierre, porque si se cierra parece lo totalitario, lo cerrado en sí mismo. Lo binario. También. O sea, de alguna forma lo binario, el establecer lo binario es propio del sistema capitalista, propio del sistema patriarcal. Es de alguna forma, es el orden que se le da, de alguna forma, antes seguramente no era tan importante definir por sexo, o sea, la definición del sexo de los cuerpos no era tan importante, pero empezó en un momento a ser muy importante porque de alguna forma el capitalismo primero que necesita mujeres porque necesita suponer que las mujeres no están trabajando cuando en realidad están ocupándose de las tareas del hogar y los cuidados y la crianza, ¿no? Y necesita además sacar el máximo provecho de la plusvalía de unos hombres fuertes que están yendo a trabajar y que de alguna forma pueden físicamente darles mucha más plusvalía al capitalista. Entonces, y que no tienen ni la menstruación, ni se quedan embarazados. No, perfecto. Entonces, definamos obreros y mujeres que no tengan derecho a reclamar, que simplemente se dediquen a la reproducción y al cuidado. Y de alguna forma esto es un orden muy fácil. Y bueno, y de alguna forma se nos dijo que por naturaleza y para ser buenas mujeres y buenas madres, deberíamos, es nuestro deber por naturaleza, por nacer con un coño, ¿no? Ser sensibles, acoger siempre al otro, tener paciencia, dejarnos un poco engatusar por lo que quiere el otro. Y creo que en eso consiste justamente la lucha feminista. Creo que en esto sí es un común denominador, incluso en todos los feminismos que existen, y es que podamos emancipar a los cuerpos de las identificaciones o de las identidades normativas que han sido ya establecidas de antemano, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, mujer es madre. El control que ejerce el capital lo ejerce a partir del control sobre nuestros cuerpos. Y como todos los cuerpos y las identidades disidentes, o sea, que salen de lo que es la norma, terminan fuera y terminan sin poder tener un acceso mínimamente correcto a la salud, al trabajo, las leyes, al trabajo, a la educación y a todo eso que supuestamente es universal desde la Revolución Francesa. Cuando le cortaron la cabeza, la primera que dijo. Exacto. Pero me parece que no es tan universal. Totalmente, sí. Totalmente, sí, exacto. Sí, qué gran contradicción, ¿no? Se buscó justamente libertad, igualdad, ¿no? Fraternidad, y al final no fue para todos esa libertad, esa fraternidad alcanzada, esa igualdad, sobre todo, ¿no? En las mujeres. De hecho, en 1800, si no me equivoco, en 1848 recién se instaura el sufragio, 1848,
pero solo fue para los hombres, o sea, Sí, la mitad de la población, antes, ¿no? y antes para los hombres de color. Y ya luego, y hay países, o sea, Italia fue en 1946. Ahora nomás. Ahora nomás aquí al ladito, y aquí en Ayer. España 1941. Y es como, Exacto. para las mujeres no éramos consideradas ni siquiera ciudadanos. Exacto. Es un poco, y luego viene todo el tema de la interseccionalidad, ¿no? En donde entonces tenemos mujeres racializadas, como Totalmente. nosotras tres, mujeres racializadas, Inmigrantes. migrantes, y todo, o sea, Eso- clase trabajadora, todo eso como, y además se habla ahora, o sea, un poco como atándolo con este tema de los feminismos decoloniales y de cómo también hay Totalmente. que hablar de esas otras visiones, porque incluso se habla de las cosmogonías de Bayala, de América, Ujú. y cómo esas cosmogonías fueron aniquiladas, la percepción del tiempo, el cómo percibimos las relaciones, el cómo en la medicina indígena, indigenista, que de la ayahuasca, todas estas cosas hablan, en esa cosmogonía, habla del poder de la relación, la verdadera medicina, o sea, lo que te sana, lo que te genera salud, es la buena relación con todo lo que te rodea, Exacto. Sí. empezando como contigo mismo, con otro cuerpo, con la naturaleza. Con la naturaleza. Es que justamente esa cuestión holística, ¿no? De alguna forma de todo lo que me rodea, ¿no? Y del mundo, de la Pachamama, de la tierra, de la madre original, de alguna forma, a la que me permito estar. Sí que es importante esto de lo que decías hoy, Mari, del un feminismo anti-eurocentrista, antirracista y antiimperialista. ¿Por qué? Porque sí que el Estado de alguna forma ejerce control sobre los cuerpos a través de las fronteras. Entonces, a través de las fronteras y el control de las fronteras se puede controlar a la población. ¿Y qué pasa con pensar un feminismo y de alguna forma pensar a la mujer fuera y dentro de las fronteras? Entonces, somos migrantes desde que somos humanos, o sea, no, previo a los estados soberanos, somos migrantes. Sí, como extranjeros del mundo. Es decir, venimos un ratito a este mundo y nos vamos. Este mundo no es nuestro, no nos pertenece. En ese Exactamente. sentido, Entonces, todos somos un poco extranjeros. o sea, de alguna forma esta lucha contra el nacionalismo y esta lucha contra los poderes estatales tan fuertes y tan persecutorios del cuerpo y de alguna forma tan etiquetadores del cuerpo para su propio beneficio, para su plusvalía, para sacar el mayor rendimiento, de alguna forma es este feminismo como abierto, ¿no? Este feminismo que no es para una élite de mujeres, sino que es un feminismo que este anarcafeminismo, como dice Chiara, significa que no hay arché, que no hay ningún principio único que explique, ¿no? La operación de la opresión que se le hace a las mujeres. No hay un principio único y no hay un principio único, y que además existen las mujeres, existen personas de dos espíritus, como existen en Estados Unidos, ella lo plantea bien, y en varias culturas existen personas de dos espíritus y existen varios géneros en varias culturas, y también todo el resto de los LGTBIQ+, Eso iba a decir, lo importante de acoger al final la diferencia, es decir, todo aquel o aquella que de alguna manera se identifique con esa posición de exclusión, de excepción, de extranjeridad, ¿no? De alteridad. Pero ¿qué pasa? Tiene que quedar claro, ya tenemos que ir cerrando desgraciadamente, se ha pasado muy rápido el tiempo, pero tenemos que reconocer, creo, y hoy a los hombres les cuesta un poco más que a muchas mujeres, el hecho de, claro, ¿por qué? Porque la mujer, el hecho de reconocer, digo primero eso, que en todos, hombres y mujeres, cis, lo que sea, trans, en todo el mundo se juega una alteridad, es decir, una doble posición. Todos somos sujetos y todos somos objeto. Hay que ir alternando y viendo en qué contextos, en qué situaciones, en qué escenarios nos conviene una o la otra, o podemos gozar de una o de la otra. Podemos gozar perfectamente de ser objetos de deseo de otro y podemos también gozar de ser sujetos que se afirman en su deseo. Eso puede coexistir en los dos. Hoy la mujer, habiendo sido o habiendo ocupado este lugar de alteridad durante tanto tiempo, se afirma como sujeto y de alguna manera le queda, creo, el recuerdo de aquella posición de objetividad. Entonces puede alternar más fácilmente. Y creo que el hombre no. El hombre no está acostumbrado, o la mayoría, pobres, no todos, algunos son bien más flexibles o menos machistas o lo que fuera, pero hay muchos hombres que no soportan esto, ¿no? Que ellos no soportan que ya la mujer no les haga de otro. Entonces no pueden con eso y sale una violencia.
Entonces yo el mensaje que quería dejar a la comunidad es que esto lo he vivido en mi vida personal y también lo escucho cada día en muchas pacientes, el hecho de que este cambio de posicionamiento subjetivo de afirmarnos como sujeto va a implicar más dificultad en las relaciones amorosas, porque antes el hombre hacía lo que quería y su voluntad era la única que valía y era tenida en cuenta. Hoy en día no, chicos, I'm sorry, pero nos hemos afirmado como sujetos, hemos despertado, también queremos cosas, tenemos proyectos, tenemos deseo propio, o al menos queremos buscar ese deseo, que aunque no lo encontremos, igual nos gusta el hecho de poder buscarlo y encontrarnos a nosotros mismas a través de esa búsqueda. Y creo que eso es lo bonito, creo que no estamos declarando una guerra al hombre, no se trata de esto, al contrario, creo que estamos juntos en el mismo barco, pero sí que hay que no dominar, porque esto sí le diría a muchos hombres agresivos o a esta gente, ¿no? Como, no se esfuercen tanto y no gasten su energía en dominar a las mujeres. Chicos, intenten dominarse un poquito más a sí mismos, ¿no? A ustedes mismos, que bien les va a venir y creo que se van a ahorrar un gran trabajo, pero bueno, esto, o sea, y todas nosotras también. Conocerse a sí mismos. A sí mismos. Claro. Todos los seres vivos. Exacto. Lo que necesitamos es conocernos a nosotros mismos. Exacto. Y indagar hacia adentro y responder, como dijo el personaje del agrado de una gran película de Almodóvar, uno es más auténtico mientras más se parece a lo que una soñó de una misma. Entonces, bueno, vamos a soñarnos, y vamos a soñarnos auténticamente, vamos a leer y vamos a escuchar y vamos a indagar mucho, mucho, mucho para que los sueños se abran y vaya más hacia nosotras, ¿no? Hacia el interior ese de inconsciente del que no nos llega mucha información, pero sí que nos llega. Eso, Sí, conectemos más con el inconsciente y con nuestros sueños. Me parece hermoso. Conectados con nosotros mismos, también podemos conectarnos más con la comunidad desde una autenticidad, ¿no? Totalmente. Y nada, y un poco solo yo lo que quería reafirmar es esto de que la libertad de alguna forma es indivisible y de alguna forma mi mensaje no es para ni hombres ni mujeres ni nada, sino es como para de alguna forma el feminista o aquel o aquella o aquel que se considere feminista, que de alguna forma el feminismo es una liberación para todos los géneros, no solo para lo que han sido las mujeres, considerar a las mujeres hasta hoy en día, es para todos los géneros y no solo una liberación para unos pocos, ¿no? Entonces vamos a escuchar a todos, vamos a escuchar al más diferente, vamos a escuchar al trans, vamos a escuchar a LGTB, vamos a escuchar al queer, vamos a escuchar a todas las personas porque de alguna forma con este sabernos auténticos de cada uno y este despliegue, esta performance que se pueda realizar. A veces sí, a veces soy mujer, a veces no, a veces soy masculino, a veces soy femenino, a veces uso un principio, a veces el otro. De alguna forma esta liberación se puede dar entre todos, entre todes, y no de una élite. No una élite de hombres cis, no una élite de mujeres blancas europeas, no una élite de las pocas personas que de alguna forma llegan a esta jerarquía para intentar controlar los cuerpos, las fronteras, y bueno, de alguna forma eso, ¿no? Permitirnos liberarnos a todos. Escuchar más, dominar menos. Vayamos al Feito por Elas del 11 de septiembre. 11 de septiembre. Creo que sí. Ocupemos ¿Dónde es? espacios, es en La Oculta, Asociación La Oculta del Raval. Perfecto. Vayamos a ocupar espacios alternativos, hagamos espacios alternativos y sobre todo conozcámonos como alternancia. Me encanta. Y discutamos con otras alternatividades. Pues allí estaremos. Gracias por la Mari. invitación, claro que sí. Qué Feito lindo por Elas se compartir. puede encontrar en Instagram y vamos a estar allí dentro de poco compartiendo las birras. Sí. Bueno, Gracias, Mari. nos despedimos. Gracias, Mari. Un placer haberte tenido acá. Gracias a todos los oyentes. Y a nos todos. vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Adeu.